¿Alguna vez has sentido el rechazo de aquellos que deberían amarte más? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que tus propios familiares te hieran, te abandonen o te ignoren? Hoy quiero revelarte una verdad profunda que cambiará tu perspectiva para siempre. Cuando Dios te aleja de familiares que no te quieren, no es un castigo, es una protección. No es abandono, es dirección. No es pérdida, es preparación para tu destino. Hay un patrón espiritual que atraviesa toda la Escritura. Dios separa para elevar, Dios aparta para proteger, Dios aleja para preservar el propósito. Y esto no lo entenderás con la mente natural, sino con los ojos del Espíritu. Mira a José en Génesis 37, sus propios hermanos lo odiaban, dice la Escritura, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El rechazo familiar no es algo nuevo. José experimentó la traición más profunda cuando sus propios hermanos, por envidia, lo vendieron como esclavo. Lo que ellos no entendieron es que Dios estaba permitiendo esa separación para posicionar a José en su destino. Cuando tus familiares te rechazan, cuando minimizan tu llamado, cuando se burlan de tu fe, cuando desestiman tu sueño, no es casualidad, es parte de un proceso divino. Es Dios separándote de lo que podría contaminar tu propósito. ¿Te das cuenta? A veces los lazos familiares pueden convertirse en cadenas. El amor tóxico puede ser una prisión. La falsa lealtad puede desviarte de tu llamado. Y es ahí donde Dios, en su infinita sabiduría y amor, comienza a crear una distancia que parece dolorosa, pero es absolutamente necesaria. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 10:36 cuando dijo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. No lo dijo para desanimarte, sino para prepararte. Para que entiendas que el rechazo familiar no es evidencia del abandono de Dios, sino la señal de que Él está protegiéndote para un propósito mayor. Piénsalo. David fue menospreciado por sus propios hermanos. Cuando Samuel llegó para ungir al futuro rey, ni siquiera lo consideraron digno de estar presente. Estaba en el campo, olvidado por su familia, pero no por Dios. Ese alejamiento no era rechazo divino, era protección celestial. Te pregunto, ¿qué pasaría si Dios no te hubiera alejado de esas relaciones tóxicas? ¿Dónde estarías hoy si siguieras atado a las expectativas limitantes de quienes no reconocen tu valor? ¿Qué sería de tu destino si continuaras bajo la influencia de quienes no creen en lo que Dios ha depositado en ti? El dolor de la separación familiar es real, no lo minimizo. Sé que duele cuando quienes deberían estar más cerca te dan la espalda, pero hoy quiero que veas más allá del dolor. Quiero que percibas la mano protectora de Dios en esa distancia. En Jeremías 1:5 Dios declara: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Tu propósito fue establecido antes de tu nacimiento, antes de que formara parte de tu familia terrenal. Tu destino trasciende los vínculos de sangre. Tu llamado va más allá de las expectativas familiares. Cuando Dios comienza a alejarte de familiares que no te quieren, está creando un espacio para que florezcas. Está removiendo las sombras que impedirían tu crecimiento. Está limpiando tu entorno para que puedas escuchar su voz con claridad. Recuerda a la mujer con flujo de sangre en Marcos 5. Durante 12 años estuvo separada de su familia debido a las leyes de pureza. 12 años de soledad, de rechazo, de aislamiento. Pero fue precisamente ese aislamiento lo que la posicionó para un encuentro transformador con Jesús. Si hubiera permanecido cómodamente integrada en su familia, quizás nunca habría buscado al Maestro con tal desesperación. No estoy glorificando el rechazo familiar, estoy revelándote el propósito divino detrás de él. Estoy mostrándote que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo está usando para direccionarte hacia tu verdadero propósito. Y aquí está la clave: cuando Dios te aleja, siempre te acerca más a Él. La distancia
con quienes no te valoran, crea proximidad con quien te valoró desde la eternidad. El vacío que deja el rechazo familiar se convierte en el espacio donde Dios manifiesta su presencia de manera más íntima. En Salmo 27:10, David declara: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Este no es un versículo de lamento, es una declaración de confianza. Es reconocer que incluso el abandono más doloroso se convierte en la plataforma para experimentar el cuidado sobrenatural de Dios. ¿Has notado que muchos de los grandes en la Biblia experimentaron algún tipo de separación familiar? Moisés fue separado de su familia biológica. Ruth dejó a su familia por seguir a Dios. Pablo tuvo que distanciarse de sus tradiciones familiares. No es coincidencia, es un patrón divino. Y ahora mírate, quizás has llorado por ese hermano que no te habla, por ese padre que no te entiende, por esos familiares que se burlan de tu fe. Has interpretado esa distancia como un fracaso, como una pérdida, como una maldición. Pero hoy el Espíritu Santo te revela que es exactamente lo contrario. Es protección, es dirección, es preservación. Imagina por un momento qué habría sido de José si hubiera permanecido en la casa de sus hermanos, rodeado de envidia y resentimiento. Nunca habría llegado a Egipto, nunca habría interpretado el sueño de Faraón. Nunca habría salvado a naciones enteras, incluyendo a su propia familia, de la hambruna. Lo que parecía abandono era posicionamiento divino. Lo que se veía como rechazo era realmente redirección celestial. Lo que sentía como pérdida era en realidad preparación para un propósito mayor. Y aquí está la revelación que quiero depositar en tu espíritu hoy. Dios no te está castigando con ese distanciamiento familiar. Te está protegiendo. No te está abandonando. Te está posicionando. No te está olvidando. Te está preservando. Escucha esto con atención. Hay ciertas conexiones que necesitan ser cortadas para que puedas avanzar en tu propósito. Hay ciertas influencias que deben ser removidas para que puedas escuchar claramente la voz de Dios. Hay ciertas personas, incluso familiares, que deben distanciarse para que puedas desarrollarte en tu verdadera identidad. En 2 Corintios 6:17, la palabra nos dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No es que Dios te esté pidiendo que odies a tu familia. Te está invitando a una separación santa, a un distanciamiento necesario de aquellas influencias que podrían contaminar tu destino. Piénsalo. Abraham tuvo que dejar a su familia en Ur para recibir la promesa. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No fue un rechazo a su identidad familiar. Fue una invitación a una nueva identidad en Dios. Y si ese distanciamiento que tanto te duele fuera en realidad la evidencia más clara del cuidado de Dios, y si esa separación que llora fuera precisamente lo que te ha salvado de la destrucción de tu propósito, hay un principio espiritual que debes entender. La proximidad crea similitud. Con quienes te relacionas, a ellos te asemejas. Y Dios conoce tan profundamente tu llamado que no permitirá que sea diluido por relaciones que no lo alimentan, incluso si son familiares. Mira a Jeremías. Su propio pueblo lo rechazó. Sus familiares conspiraron contra él, pero fue en ese rechazo donde su ministerio profético se fortaleció. Si hubiera sido aceptado, si hubiera sido integrado, si hubiera sido valorado por los suyos, tal vez habría comprometido el mensaje por agradar a quienes lo rodeaban. Te han hecho creer que el rechazo familiar es una señal de que algo está mal en ti. Hoy el Espíritu Santo te revela que en muchos casos es una señal de que algo está extraordinariamente bien en ti. Es la evidencia de que llevas un llamado que amenaza el statu quo, una unción que desafía la mediocridad espiritual, un propósito que trasciende las expectativas terrenales. No maldiga lo que Dios está usando para bendecirte.
No rechace lo que Dios está usando para redirigirte. No llore por lo que Dios está usando para liberarte. En Juan 15:2, Jesús declara: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. A veces Dios necesita podar relaciones improductivas de tu vida, incluso relaciones familiares, para que puedas dar el fruto que Él espera de ti. Te pregunto, ¿qué sería de ti hoy si Dios no hubiera intervenido? ¿Qué habría sido de tu vida espiritual si hubieras permanecido bajo la influencia de quienes menosprecian tu fe? ¿Qué sería de tu llamado si continuaras sometiéndote a las expectativas limitantes de quienes no entienden tu propósito? Hay heridas profundas en el rechazo familiar, lo sé, pero hay una sanidad más profunda en el abrazo del Padre. Hay dolor en la separación de los tuyos, pero hay una paz indescriptible en la aceptación divina. Ahora, permíteme mostrarte cómo Dios opera en estos procesos de separación familiar para proteger tu destino. Primero, Dios te sensibiliza. Comienzas a percibir que algo no está bien en esas relaciones. Empiezas a notar cómo ciertas palabras te hieren más de lo normal, cómo ciertas actitudes drenan tu energía espiritual, cómo ciertos ambientes familiares te alejan de tu comunión con Dios. Luego, Dios te fortalece internamente. Antes de permitir la separación externa, Él construye en ti una identidad firme en su palabra. Te muestra quién eres en Él, independientemente de lo que diga tu familia. Te revela tu valor, más allá de la validación de los tuyos. Después, Dios crea circunstancias. No es que Él cause el rechazo, pero permite situaciones donde las verdaderas intenciones de los corazones se manifiestan. Como ocurrió con José, Dios permite que la envidia oculta se exteriorice, que el rechazo latente se manifieste, que la desaprobación silenciosa se vuelva evidente. Y finalmente Dios te separa físicamente. Puede ser a través de una mudanza, un nuevo trabajo, una oportunidad en otra ciudad, o simplemente mediante la creación de límites saludables. No es abandono, es reposicionamiento. Todo esto ocurre porque Dios valora más tu destino que tu comodidad. Valora más tu propósito que tus vínculos temporales. Valora más tu desarrollo espiritual que tu estabilidad emocional momentánea. En 1 Pedro 2:9, la Escritura declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Lo ves? Tu identidad no está definida por tu linaje terrenal, sino por tu pertenencia al linaje celestial. No está determinada por la aceptación familiar, sino por la elección divina. Mira, Ruth dejó a su familia, su tierra, sus tradiciones para seguir a Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y esa separación, que seguramente fue dolorosa y criticada, la posicionó en el linaje del Mesías. Ahora, permíteme hablarte directamente al corazón. No permitas que el dolor del rechazo familiar te defina. No permitas que la ausencia de validación de los tuyos determine tu valor. No permitas que las palabras hirientes de quienes deberían amarte se conviertan en la narrativa de tu vida. Dios está usando ese distanciamiento para revelarte quién eres realmente. Está usando esa separación para mostrarte cuánto te ama Él. Está utilizando ese rechazo para enseñarte a depender totalmente de su aprobación y no de la humana. Y hay algo maravilloso que ocurre cuando aceptas este proceso. Empiezas a experimentar una familia espiritual. Comienzas a encontrar padres y madres en la fe, hermanos y hermanas en el espíritu que te valoran, te afirman y reconocen el llamado de Dios en ti. Jesús mismo lo prometió en Marcos 10, 29, 30. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. No es que Dios quiera que desprecies a tu familia biológica,
es que Él ha preparado para ti una familia espiritual que nutrirá tu propósito cuando la natural no pueda o no quiera hacerlo. Hoy declaro sobre tu vida: ese distanciamiento familiar no es tu fin, es tu nuevo comienzo. No es tu fracaso, es tu liberación. No es tu maldición, es tu bendición disfrazada. Escucha profundamente esta revelación. Cuando Dios te aleja de familiares que no te quieren, está ejecutando un acto de liberación espiritual. ¿Sabe por qué? Porque algunas ataduras emocionales son más fuertes que las cadenas físicas. Algunas palabras de rechazo familiar se convierten en prisiones invisibles que limitan tu desarrollo espiritual. En 1 Samuel 16, cuando David fue ungido, tuvo que regresar al campo con las ovejas. Parece un retroceso, ¿verdad? Parece injusto, pero fue en ese distanciamiento donde Dios lo preparó, lejos de la influencia limitante de una familia que no veía su potencial. Si David hubiera permanecido bajo la sombra de hermanos que lo menospreciaban, quizás nunca habría desarrollado la intimidad con Dios que lo convirtió en un hombre conforme al corazón del Padre. Hay algo extraordinario que ocurre en la soledad, que sigue el rechazo familiar. Escuchas la voz de Dios con mayor claridad. Sin el ruido de opiniones contradictorias, sin la presión de expectativas humanas, sin el peso de la desaprobación constante, puedes sintonizar tu espíritu con el Espíritu de Dios. Te han hecho creer que necesitas la aprobación familiar para avanzar. La verdad bíblica es que solo necesitas la aprobación de Dios. Te han hecho sentir que sin el respaldo de los tuyos no podrá prosperar. La verdad espiritual es que cuando Dios te respalda, nada puede detenerte. En Isaías 54:17, Dios declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Incluso cuando esas armas y esas lenguas provienen de tu propia familia, la promesa sigue en pie. Tu herencia no viene de tu linaje terrenal, sino de tu posición como siervo del Señor. Y aquí hay una verdad que debes grabar en tu corazón. Cuando Dios te aleja de relaciones familiares tóxicas, no es para dejarte en el vacío, es para introducirte en una nueva dimensión de su presencia. No es para abandonarte a la soledad, sino para rodearte de conexiones que nutrirán tu propósito. Pablo lo experimentó. Cuando se convirtió, tuvo que separarse de su familia farisea. Tuvo que romper con tradiciones, con expectativas, con un legado familiar. Y fue en esa separación donde encontró su verdadero llamado apostólico. Tú no eres la excepción. Esa distancia que hoy te duele es el espacio donde Dios está sembrando nuevas relaciones, nuevas oportunidades, nuevas revelaciones. Ese vacío que siente por el rechazo familiar es el lienzo en blanco donde Dios está pintando tu futuro. En Efesios 3:20, la Escritura afirma: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios no solo restaurará lo que has perdido, lo multiplicará. No solo sanará tus heridas, te dará una nueva identidad. No solo llenará el vacío del rechazo familiar, te rodeará de un propósito que trasciende los vínculos de sangre. Y aquí está el secreto de este proceso. No es sobre odiar a quienes te han rechazado. Es sobre amar el propósito de Dios más que la aprobación humana. No, es sobre renunciar a tu familia. Es sobre abrazar tu destino, incluso cuando hacerlo significa incomprensión temporal. Jesús lo dijo claramente en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. No está pidiendo que odies a tu familia. Está estableciendo el orden correcto de prioridades. Está revelando que tu relación con Él debe definir todas tus demás relaciones, incluso las familiares. Permíteme preguntarte, ¿cuántas veces has comprometido tu llamado por no decepcionar a tu familia? ¿Cuántas veces has silenciado tu voz profética para mantener la paz familiar? ¿Cuántas veces has limitado tu adoración, tu servicio, tu entrega a Dios para no incomodar a los tuyos?
Ese alejamiento que hoy lamentas es la intervención divina para liberarte de esas cadenas invisibles. Es Dios diciendo: te amo demasiado como para permitir que tu destino sea limitado por quienes no entienden mi obra en ti. Mira, Moisés fue apartado de su familia biológica. Fue criado en una cultura extraña. Y ese distanciamiento, que podría verse como una tragedia, fue exactamente lo que lo preparó para liberar a una nación entera. Si hubiera permanecido en el seno de su familia, habría sido un hebreo más esclavizado en Egipto. El distanciamiento familiar fue la plataforma para su propósito liberador. Y ahora te hablo a ti, que has llorado en silencio por ese padre que nunca te valoró, por esa madre que siempre te comparó, por esos hermanos que te excluyeron, por esos familiares que se burlan de tu fe. Lo que interpreta como rechazo, Dios lo está usando como redirección. Lo que ves como abandono, Dios lo está transformando en un abrazo más íntimo con Él. En 2 Corintios 5:17, Pablo declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso incluye tus relaciones, incluye tus conexiones, incluye tu entorno. Dios está haciendo nuevas todas las cosas en tu vida, incluso si eso significa alejarte de vínculos familiares que no contribuyen a tu desarrollo espiritual. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que incluso en medio del distanciamiento, Dios puede sanar esas relaciones a su tiempo y a su manera. José fue separado de sus hermanos por años, pero eventualmente hubo una reconciliación, no en los términos tóxicos anteriores, sino en una nueva dinámica donde su propósito no era amenazado, sino honrado. Dios no está cerrando definitivamente esas puertas familiares. Está reestructurando la relación para que, cuando se restaure, si es su voluntad, no comprometa tu propósito, sino que lo complemente. Mientras tanto, aprende a florecer en el distanciamiento. Aprende a crecer en la separación. Aprende a prosperar incluso cuando aquellos que deberían celebrarte están ausentes. Jesús entendió esto perfectamente. En Juan 7:5, la Escritura nos dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. El propio Hijo de Dios experimentó la incredulidad familiar. Sus hermanos biológicos no reconocieron su divinidad hasta después de la resurrección. Y eso no detuvo su ministerio, no diluyó su mensaje, no comprometió su misión. Hoy declaro sobre tu vida: el distanciamiento familiar no es tu sentencia, es tu lanzamiento. No es tu limitación, es tu liberación. No es el fin de tu historia, es apenas el comienzo de un capítulo glorioso donde Dios te mostrará quién eres realmente en Él. Hoy se rompen las cadenas de dependencia emocional que te ataban a la aprobación familiar. Hoy se desvanecen las voces que te decían que sin el respaldo de los tuyos no podrías triunfar. Hoy se quiebran las mentiras que susurraban que el rechazo familiar era evidencia del rechazo divino. Hoy recibes una nueva identidad que no está definida por tus vínculos de sangre, sino por la sangre de Cristo. Hoy Dios te reviste con una unción que trasciende tus heridas y Dios te posiciona en un nivel de autoridad espiritual que ni siquiera imaginas. Eres hijo del Rey, no por tu genealogía terrenal, sino por tu adopción celestial. Fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Tu propósito fue establecido en la eternidad, mucho antes de que tus relaciones familiares te definieran o te limitaran. Como declara Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese fin, ese destino, ese propósito que Dios ha preparado para ti es más grande que cualquier rechazo familiar. Es más fuerte que cualquier herida de la infancia. Es más poderoso que cualquier palabra de maldición que hayan pronunciado sobre ti. Así que hoy levántate no como víctima del rechazo familiar, sino como beneficiario de la elección divina.
Levántate no lamentando lo que has perdido, sino celebrando lo que has ganado. Una relación más íntima con el Padre, una identidad más clara en Cristo, un propósito que trasciende las expectativas humanas. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. Avanza sin mirar atrás, progresa sin lamentos, florece donde Dios te ha plantado, incluso si ese lugar parece distante de quienes deberían estar más cerca. Lo que parece distanciamiento es en realidad posicionamiento divino. Lo que sientes como rechazo es realmente protección celestial. Lo que interpretas como abandono es en verdad la mano de Dios preparándote para una manifestación de su gloria que dejará atónitos incluso a quienes te rechazaron. Porque viene el día, escúchame bien, viene el día en que aquellos que no creyeron en ti verán la manifestación del poder de Dios en tu vida y reconocerán, como los hermanos de José, que lo que pretendieron para mal, Dios lo transformó en bien. No para tu destrucción, sino para tu elevación. No para tu fracaso, sino para la preservación de muchas vidas a través de ti. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de tu redefinición. Hoy es el día en que dejas de ver el distanciamiento familiar como una pérdida y comienzas a reconocerlo como la plataforma para tu verdadero destino en Dios. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida.